Bienvenidos, justo para eso, pues me gustaría presentarles a nuestro experto de esta noche. Él es Francisco Ramos, él es nuestro experto. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya está todo listo de este lado. Les recuerdo que estamos en formato reunión, entonces ustedes pueden abrir su micrófono y abrir su cámara. Es muy importante que las dudas que tengan se las hagan en el momento a nuestro experto para que no acabe la sesión y después hagan una pregunta y ya no recordemos en qué punto fue. Así que les invito a todos a interactuar con nuestro experto. Él está más que puesto. Él también prefiere que le hagan las preguntas en el momento para no perderse. Esto, pues, ¿qué significa? Que ustedes también se van con más información de valor y saber más de Python. Así que si no hay nada más que agregar, Francisco, pues te dejo el evento, es todo tuyo. Bienvenidos, muchas gracias. Y yo les cuento al final muchísimo más de Bedu. Hasta luego. Bienvenido, es todo tuyo. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Bien, como bien comenta Jaime, si tienen alguna duda, por favor, pueden abrir su micrófono o levantar la mano y ya con eso hacemos la pausa para poderlos atender. Entonces, bueno, o también me pueden escribir en el chat, si les da pena abrir el micrófono, pueden escribir en el chat, nada más levanten la mano para que yo pueda revisar la pregunta en el chat, por favor. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy para ustedes es, bueno, primero que nada, explicarles qué es Python, sus características principales, los usos que tiene Python, el uso de ambientes en Python, una herramienta que tiene eh, varios navegadores o inclusive para poder manejar Python de una mejor manera, y finalmente una comparativa entre C# y Python. ¿Para qué? Pues para demostrarles que, bueno, primero que nada, todas las características que les voy a mostrar y que les voy a comentar, pues realmente se aplican y que tenemos una diferencia considerable, digamos, en líneas de código o en complejidad de instrucciones. Ok, bueno, posteriormente me presento. Yo soy Francisco Javier Ramos Araiza, prefiero que me conozcan como Javier. Les dejo ahí mi LinkedIn por cualquier duda o cualquier cosa que necesiten. Yo soy ingeniero en mecatrónica, actualmente me desarrollo como coordinador de Business Intelligence y administrador de base de datos. Y bueno, parte de mis hobbies es jugar con las tarjetas de control, con Arduinos, con Raspberries y todo tipo de sensores. Se me hace algo interesante, algo divertido. Y pues bueno, la intención de estas reuniones, que ustedes traigan una breve introducción a todo el mundo que es Python, porque realmente podemos hacer cualquier cosa. Lo cual me lleva a la siguiente frase, una frase que me decía uno de mis maestros de la universidad: todo se puede en el mundo de la programación. Esa era una de las frases que tenía esta persona para decirnos que, bueno, pues todo lo podíamos lograr o todo se puede hacer con el lenguaje o con la capacidad lógica implementada. Entonces, para comenzar esto, bueno, vamos a comenzar con Python. ¿Qué es? Python es un lenguaje de programación de código abierto. ¿A qué me refiero cuando es código abierto? Primero que nada, no tiene ningún costo. A diferencia como pueden ser, no sé, Java, no es que nos cueste a nosotros, sin embargo, nosotros sabemos que el estándar de programación de Android era Java, hasta que Oracle los demandó por uso. Entonces, Android está usando Kotlin y está en la migración para usar Kotlin, que también nos ayuda a que sea de código libre o de código abierto, que pues tenemos un montón de respaldo, es decir, tenemos una comunidad muy grande que nos está soportando atrás con librerías, con muchas cosas que nos van a ayudar al final del día a poder construir cosas más grandes. Entonces, bueno, una vez que hablamos de esto, pues no hay mucho más que decir. Vamos a pasar hacia las características. Y pues bueno, una de sus características más fuertes es que, bueno, tiene un parecido muy fuerte a lo que es un lenguaje humano. Aquí tenemos una gran ventaja, que bueno, todos los comandos, o la mayoría de los comandos los hacemos mediante palabras y no mediante puntuaciones, no mediante signos. ¿Ok? Entonces, eso nos dice que es muy parecido al lenguaje humano. Si nosotros habláramos
inglés o fuéramos nativos en inglés, esto sería todavía más fácil. ¿Por qué? Porque pues todas las sentencias están en inglés. Entonces desde ahí pues ya es fácil. Finalmente nosotros tenemos aquí un lenguaje interpretado y no compilado. Ok. ¿A qué me refiero con que es interpretado y no compilado? Un lenguaje interpretado, es decir, nosotros vamos a instalar en nuestras computadoras el intérprete. Y entonces ese intérprete ya viene, digamos, para Mac, ya viene para Linux, ya viene para Windows, que es como si estuviéramos instalando un Microsoft Office o cualquier otro software. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a suceder en eso? Nosotros escribimos nuestras sentencias, nuestras líneas de código, y esto va a ir leyendo el código línea por línea en tiempo real. Eso tiene ventajas y desventajas. Ventaja, que no tenemos que esperar a terminar todo nuestro código para poderlo empezar a debuguear o no sé, a probar. A diferencia de un compilador. Un compilador, nosotros tenemos que instalar el compilador y posteriormente todas nuestras líneas de código las va a comprimir y las va a convertir a lenguaje máquina. Entonces nosotros vamos a ir pasando ese archivo .dll o .java, el que sea que nosotros estemos trabajando. Entonces, ¿y qué ventaja tiene eso? Pues que bueno, la ejecución es mucho más rápida porque ya está en lenguaje máquina. En este va transformando nuestras sentencias en tiempo real al lenguaje máquina, lo cual lo hace un poquito más lento. Ajá. Sin embargo, la ventaja pues, es a la hora de programar. Nosotros programamos mucho más rápido y podemos depurar mucho más fácil en nuestros programas, nuestras lógicas. ¿De acuerdo? Y bueno, eso vendría de la mano también con que es multiplataforma. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos lenguajes compilados, hay que revisar muy bien qué compilador estamos usando. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, sobre todo con lenguajes como C, C++ o C#, si yo programé en Windows y compilé en Windows, va a funcionar en Windows únicamente. Ajá. Entonces tendría que estar compilando la versión para Mac y podérmelo llevar a que funcione en las Mac. En este caso es multiplataforma. Como yo les comentaba, instalamos el intérprete como si fuera cualquier Office, cualquier cosa, y eso nos va a ayudar mucho a que, pues bueno, yo hago mi programa, hago mi script en .py, y entonces me lo llevo y se lo comparto a mis compañeros y no hay ningún problema, es totalmente funcional. Y eso también viene de la mano con los ambientes y con los entornos virtuales, que son muy fáciles de llevar, y lo cual me lleva a que los módulos o las librerías lo vamos a hacer a través de algo que existe, que es el índice de paquetes de Python. Este índice de paquetes de Python, o conocido como pip, se instala también con Python. Cuando nosotros instalamos el intérprete, se instala esto directamente en nuestro sistema y lo único que hacemos es, a ver, permítanme y se los demuestro, es venir a la terminal, déjenme buscar mi terminal, buscar dónde quedó mi terminal, aquí está, y entonces yo podría venir y ejecutar simplemente el Python index package, instala, no sé qué librería me puede hacer falta aquí, creo que es Telbot, o tendríamos que buscar una, aquí seguramente me falta Pandas, o ya debe estar instalada, y ahí empieza a instalar el software, me empieza a instalar las librerías sin que yo tenga que estar yendo a buscarlas en internet, bajar los compilados y ponerlo en las librerías o bueno, en las carpetas que va a consumir mi proyecto. Aquí simplemente ya lo instaló, yo ya lo tengo, yo ya podría empezar a hacer un script e importar pandas y ya me lo reconoce como una librería válida dentro de mi sistema.
Eso es algo que nos va a ayudar mucho y que es muy fácil también para nosotros llevar este control. Otra de las características que tenemos es, y la más grande, que nosotros por eso decimos es que es Python, de simple vista, número 1 son las indentaciones, y número 2, aquí no hay puntos y comas. Aquí no hay de que se me olvidó un punto y coma, y entonces ya no está cargando mi archivo. Si se dan cuenta, aquí en el pedazo de código que yo les estoy mostrando, no tengo un punto y coma para delimitar los saltos de línea. De igual forma, tampoco estoy usando llaves. Aquí, en lugar de llaves, usamos indentaciones. Esta indentación es el espacio. Ajá. Es este espacio. Ahora, ¿cómo sacamos eso? Es mediante tabuladores o 4 espacios. Yo suelo usar tabuladores. Con tabulador yo no he tenido ningún problema. Hay quien dice que la mejor forma de hacerlo es con los 4 espacios. También es válido. ¿Por qué? Porque también depende del editor de texto. No es lo mismo abrirlo con un bloc de notas que abrirlo con un Visual Studio Code. Entonces, de repente, como que se nos desfasa el código, las indentaciones, y por eso dicen que con 4 espacios no tendríamos ningún problema. Y eso sí es cierto, sí me ha pasado. Copiando y pegando código, eso sí llega a pasar. Solo hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Sin embargo, también esto nos ayuda también en otra cosa. Este código ya es limpio, si se dan cuenta. Aquí nosotros podemos leerlo perfecto sin estar buscando dónde empieza y dónde termina la llave. Que eso es algo que pasa mucho en otro tipo de lenguajes. Nos perdemos entre tantas llaves. Digo, no sé, ¿podrían levantar la mano quién de aquí programa o suele programar? Ay, no, la mano. Ok. Ok, solamente creo que tenemos una persona. Entonces, bueno, esto también aplica, por ejemplo, los que no programan, pero pues yo creo que todos usamos Excel. Entonces, al estar usando Excel, a la hora que nosotros estamos haciendo un sí dentro de Excel con diferentes niveles, es decir, si el usuario está dentro de los 18, o la cantidad que estoy buscando está dentro de los 18 a 20, ejecutas una condición y después ejecutas otra, condiciones anidadas. Eso se nos vuelve muy complejo y de repente Excel te dice, oye, te falta un paréntesis, no cerraste un paréntesis correctamente. Eso es lo que estoy tratando de identificar aquí, para que todo el mundo me pueda seguir con esto de las indentaciones y del código, porque al final del día, una hoja de cálculo, pues también se podría considerar que es una programación. Y bueno, lo que sigue son tipos de datos. Aquí Python también nos ayuda un montón. ¿En qué? En que para Python solamente existen 4 tipos de datos. Existen los enteros, que son números enteros, tal cual como se los estoy mostrando aquí, no tienen decimales. Los flotantes son los que tienen decimales. Los booleanos son 2 estados, verdadero o falso, representados con la palabra verdadero en inglés, falso en inglés. O las cadenas o conjuntos de caracteres, es decir, son todas aquellas palabras para que nosotros podamos almacenarlos. ¿Ok? Entonces, estos strings, así se forman, siempre hay que ponerlos entrecomillados para poderlos usar, igual que en otros lenguajes. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo nombramos también las variables? Ojo, en Python también hay que tener esto muy en cuenta. A pesar de que tiene 4 tipos de datos, en ningún momento nosotros necesitamos declarar ni especificarle qué tipo de dato voy a usar. A diferencia de, no sé, un Java, un C# o un C++, que tengo que inicializar la variable, decirle, oye, ¿qué crees? Que voy a meter un contador, una variable contador, entonces es de tipo entero. O voy a meter una cadena, un string, que aquí voy a almacenar una palabra y esa palabra no va a tener más de 10 caracteres. Si tiene más de 10 caracteres, esto no entra y el compilador o lo que sea que estemos usando nos va a mandar un error y me va a decir, ¿sabes qué?
la palabra que estás intentando guardar. Por ejemplo, aquí tengo una palabra de 5 caracteres. Si yo hubiera definido una palabra de 4 caracteres, me estaría diciendo, ¿sabes qué? Estás excediendo el tamaño, no entra. En Python esto no sucede así. Python nos ayuda a poder gestionar todo este espacio de memoria. Tiene, por un lado, muchas ventajas a la hora que nosotros no sabemos o no, pues sí, no entendemos muy bien todos los datos a los que nos estamos enfrentando. Como analista de datos se los puedo decir tal cual. Muchas veces, no sé, a mí me pasa mucho con códigos postales. En México nosotros estamos acostumbrados a que el código postal está definido por 5 números. Sin embargo, cuando estoy trayendo códigos postales de otros países, no solo son números, son letras y son diferentes longitudes. Entonces, tratarlos de hacer de que encajen en el espacio que yo tengo o lo que yo conozco de México no es tan fácil. Entonces, con Python, esta tarea se vuelve más sencilla a cuando estoy haciendo mis scripts en C#, que entonces yo les digo, oye, estás esperando un código postal, espera, no sé, 10 caracteres cuando mucho, y resulta ser que, no sé, Holanda maneja 11 caracteres. Entonces, bueno, eso sucede. Y bueno, aquí están cómo se definen. Y pues como tip, ya saben, no hay que poner nombres en verbo, ni poco descriptivos. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros leamos el código, sea el lenguaje que sea, no vamos a saber qué está haciendo o qué está guardando esta variable. Ajá. Y bueno, ¿cómo vamos a poder acceder a los strings? A los strings se accede de alguna manera bastante sencilla. Aquí yo pongo el ejemplo de un RFC. ¿Qué es lo que sucede con los RFCs muchas veces? Nosotros necesitamos extraer datos de ese RFC. Es decir, ese RFC, pues, ¿qué contiene? Las primeras 2 letras de mi apellido. La letra de mi segundo apellido y mi primer inicial. Después viene mi fecha de nacimiento y mi homoclave. ¿Ok? Entonces, aquí el ejemplo es tal cual. Yo necesito obtener la inicial, necesito acceder a la posición 3. Como les comentaba, es un arreglo, es un conjunto de caracteres. Estos conjuntos de caracteres siempre empiezan en 0, igual que en cualquier otro lenguaje de programación. Y esto funciona como si fueran listas o arreglos, que así se conocen también en C. En Java desconozco cómo lo nombremos, pero sé que son listas. En Python son listas en lugar de stacks, pero bueno, al final del día es el mismo concepto. Entonces vamos a acceder a la posición 3 y me va a dar la inicial. Las iniciales están del 0 al 4. Ahora, aquí hay que poner atención. Nosotros vamos, en lugar de decir concatena la posición 0 del 1 al 4, Python con 2 puntos, le digo de dónde inicias a dónde terminas. Eso es algo muy fácil y muy práctico que podemos llegar a tener para el manejo de strings. Es decir, vas a tomar del 0 al 4 y el 4 no lo tomas en cuenta, es excluyente. Y lo mismo sucede con la fecha de nacimiento y la homoclave. ¿Ok? Entonces, una vez que conocimos los fundamentos o lo más básico de Python, bueno, pues vamos a pasar a lo más interesante, para que funcione. Bueno, para el uso de data analysis, nosotros vamos a manejar 4 librerías, bueno, 3 librerías. Esta es hija de Matplotlib. Estas 3 librerías me van a funcionar para qué. Las primeras 2, Pandas y NumPy, es para manejo de datos, es decir, a la hora que yo me conecto a la base de datos y yo los quiero extraer, voy a usar Pandas y voy a usar NumPy. Un ejemplo de eso lo tenemos aquí. Aquí yo estoy usando la librería de Pandas. Ajá. Y bueno, estoy usando la librería request. ¿Para qué? La librería request me va a funcionar. Aquí nos está dando una breve descripción. Es para poder estar extrayendo datos a partir de un API.
Aquí yo tengo mi API. Esta API de Alpha Vantage lo que hace es extraer precios de acciones. Entonces aquí estoy haciendo la consulta como si estuviéramos dentro de un navegador y finalmente me lo traigo en formato JSON y lo almaceno aquí. Hasta aquí todavía no estamos usando pandas. Después aquí tenemos las columnas. Nosotros estamos agregando una columna de la serie. Me estoy trayendo solamente una columna. Y aquí abajo, aquí ya lo estoy convirtiendo. Le estoy diciendo, pandas, abres un data frame y lo traes de un diccionario. Que esta es otra estructura de datos que vamos a tener. Entonces vamos a hacerlo con un index y vas a traer los tipos de data. Aquí está. Lo que yo jale de data, lo voy a convertir a esto y esto se va a reflejar ¿en qué? En una tabla. Aquí está. Esta tabla, aquí está representada un sample de 5 columnas y me dice que son 100 registros. Aquí nada más me está mostrando un vistazo muy rápido de cuál es el precio de inicio, el precio más alto, el más bajo, el de cierre y el volumen de acciones que hay en el momento. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí podríamos estar viendo nosotros cómo estamos usando pandas para poder almacenar la información. Posteriormente, bueno, aquí tengo otro request. Este análisis, lo que yo estaba buscando hacer era extraer el precio de una acción, me parece que era la de Virgin Galactic, con información de Twitter. Entonces, aquí nos conectamos con el módulo de Twitter, o hay un módulo que se dedica a esto, que es TweetPy. Aquí ya nada más le paso las autenticaciones. Esto no se tendría que ver, pero bueno. Aquí nos autenticamos, me conecto a Twitter y busco al usuario Virgin Galactic y empiezo a extraer todos los tweets. Aquí es donde hago la extracción de tweets. Y bueno, si se recuerdan lo que yo les comentaba de que esto tiene que estar identado, aquí lo podemos observar. El ciclo for con su indentación o los espacios. Aquí están los 4 espacios, me lo está marcando mi editor de texto, que son 4 espacios por cada indentación. Y si se dan cuenta, es algo muy limpio para poderlo leer. Después, bueno, aquí yo ya estoy extrayendo todos los tweets. Y con estos tweets, pues bueno, yo ya me dedico a hacer un análisis de sentimientos para poderle dar un peso. Y entonces poder predecir después con las siguientes librerías, que serían, aquí todavía son tweets. Ajá, estos son los pesos. Nosotros aquí, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo tomo esta cadena, la evalúo y digo si es un comentario positivo o negativo. Aquí tengo yo el umbral y con esto pues yo puedo decir cuál es la probabilidad de que sea positivo o negativo de mi matriz de cada tweet que tuve. Ajá. Y entonces limpio mi index, tomo el volumen y los uno, me parece. Y los uno. Aquí ya traigo el volumen, traigo la probabilidad de que esto sea positivo o negativo del promedio de los tweets, ¿ok? Y bueno, finalmente pasamos a la parte de visualización de datos, porque aquí también es muy fácil que nosotros podamos crear gráficos. Estos gráficos, yo aquí lo estoy haciendo, una línea del tiempo, de cómo se iban comportando los precios, me parece que iban a la baja. En su momento, todo el año pasado, estuvo a la baja esta acción. Entonces el chiste era poder determinar en qué momento iba a terminar de bajar, e iba a empezar a subir, o qué iba a pasar, o iba a seguir bajando. Entonces aquí importamos la librería matplotlib con pyplot.
Y lo único que vamos a hacer es decirle que nos pase las fechas en el eje X, en el eje Y, pasamos los datos, aquí está, que es el precio de cerrado. Aquí yo le paso tal cual el vector o el arreglo de valores. Y entonces con un pellet show viene y me muestra ya la línea. ¿Ok? Esa es la forma en que nosotros vamos a poder graficar. Si se dan cuenta, son, cuando mucho, aquí para poder graficar serán 5 líneas, incluyendo las importaciones de las librerías. De igual forma, nosotros podemos generar otra gráfica a través de mis mismos datos, de las probabilidades, con esta línea. Aquí me parece, creo que borré las líneas de código. Pero bueno. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver cómo empiezo a convertir los datos. Lo conviertes a un string y después lo conviertes a un punto flotante para que yo los pueda empezar a guardar. También nosotros podemos forzar los datos a que tengan el formato que nosotros deseamos. Es decir, aquí ya tengo y me está mostrando aquí el data frame con dtypes, cuál es el formato o el formato de dato que tiene esto. El precio de inicio es un flotante, el precio de cerrado es un flotante, el volumen es un objeto. Cuando me dice que es un objeto, es un string. ¿Por qué? Porque un string, como se los comenté hace rato, es un conjunto, es un stack, por eso lo marca como un objeto. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí podríamos adentrarnos un poquito más, pero esa no es la intención de esto. Aquí la intención es que, bueno, llegamos ya al siguiente uso. Al siguiente uso es el Data Science. Para Data Science, la librería principal es sklearn, que es aquí. Nosotros estamos importando los datasets. Aquí estoy importando un dataset de prueba, que es Load Boston, que pues bueno, nos va a ayudar mucho para eso. Tenemos diferentes modelos de predicción. Entre esos, bueno, el más importante o más interesante o más fácil, si lo quieren ver así, es la regresión lineal, es decir, basado en los valores anteriores, yo puedo sacar una línea. Es decir, si yo me regresara aquí, lo que hacemos es revisar los valores hacia atrás. Como esto viene a la baja, mi modelo de regresión lineal me va a decir, oye, va a seguir esto bajando, basado en la información que tú me estás pasando. Ajá. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Creo que alguien abrió el micrófono, pero no lo escuché. Si iban a preguntar algo. Hola, ¿qué tal? Oye, de la parte de los tabuladores o el separador de líneas, Sí, forzosamente son 4 espacios, puede ser menos, 3 o 5, tienen, o tienen que ser 4 forzosamente. obligatorio. Ok, entendido. Sí, eso es por regla o un tabulador. Ok. Sí. ¿Alguna otra duda que los haya perdido por ahí? Antes de que yo siga aquí con esto de la regresión lineal. No, creo que no. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, aquí también tenemos esta librería que lo que hace es, o bueno, esta función de la librería es separar mis modelos de datos. ¿Para qué? Para que yo tenga un set de prueba totalmente aleatorio, que yo no elija y no tenga problemas de sesgo. Y entonces con yo pueda entrenar a la máquina y hacer machine learning y entonces poder generar mi modelo y que mi modelo sea más preciso. Es decir, aquí lo estoy haciendo. Te traes la probabilidad con el compuesto
con el nivel 0 de mi data frame, que es este. Es decir, el nivel 0 es el row. Ajá, el row, digamos, en Excel. Si se dan cuenta, es un consecutivo. Y el compound aquí también tiene que ver con lo que estábamos haciendo de el análisis de sentimientos. Ya que tengo esto lo va a romper en el 40% para hacer un test. Y aquí, este número, pues bueno, aquí tendremos que irlo ajustando. Este es como un poquito más artesanal. Y aquí vamos viendo el shape, es decir, cuántos datos me está poniendo. Y con esto, con los datos de prueba, yo podría estar haciendo aquí mi modelo de regresión lineal. Y aquí me está dando ya los datos de la regresión lineal. Ajá. Y con esto, aquí en las predicciones, este es el interesante. Ajá. Aquí, esta es la predicción. Yo le paso los valores de entrenamiento y después le paso los de prueba. Estos valores de prueba me van a ayudar para poder verificar qué tan lejos o qué tan cerca estoy de lo que yo estaba prediciendo. Entonces, aquí me regresa la R cuadrada, perdónenme, que es la desviación, qué tan lejos estábamos de la desviación. La verdad estábamos muy lejos. Y bueno, estas son las predicciones y aquí me dicen cuánto tendría que estar. Y si se dan cuenta, va un poquito de la mano con lo que veíamos arriba. Va a seguir bajando la acción, básicamente. ¿Ok? Entonces, bueno, pasemos al siguiente uso. Para el siguiente uso, nosotros también vamos a poder desarrollar sitios web o aplicaciones web. Con estos, bueno, tenemos dos librerías y básicamente esto se parte aquí mucho entre que usamos Flask o usamos Django. Y no es que si yo uso Django no sé usar Flask. Pues si sabes programar en Python puedes usar un Flask. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente es... déjenme mostrarles. Todo lo que nos va a generar todo lo que es Flask o Django. Django tiene un montón de documentación, es la que yo suelo usar. Y esta documentación la vamos a encontrar aquí en su sitio. Inclusive tenemos tutoriales. Ahora, ¿cómo funciona Django? Aquí tengo yo un proyecto que les puedo mostrar. Django se compone como, digamos, ¿cómo sería? Mediante aplicaciones. Cada aplicación es una carpeta que yo tengo aquí, es un sitio. ¿Ok? Para no hacérselos muy cansado y más tedioso de lo que ya es, bueno, procedo a mostrarles un poquito de qué estoy hablando. Aquí ya tenía abierto mi sitio. ¿Y cómo lo echamos a andar? También eso se los quiero mostrar. Lo hacemos también mediante la terminal. Esa sí la tengo aquí abierta. Aquí está corriendo mi servidor. Ahí yo ya lo detuve, ¿ok? La manera que nosotros lo vamos a hacer es navegando a nuestro repositorio. Y dentro del repositorio me gustaría que vieran que es este. Este es mi sitio. Yo así lo llamé, Heroku Marcia. Ahorita van a ver por qué. Porque, bueno, primero, todo está diseñado para estar hosteado en Heroku. Heroku tiene un plan gratuito para los que nos gusta hacer cosas de hobby. Entonces ahí podemos alojar mucho de nuestros scripts a que se estén ejecutando de manera automática. Y Marcia, porque bueno, es al sistema que yo le estoy pegando. Es decir, esto es un web scraper con un servicio web encima. Ahorita les explico qué es un web scraper y cómo funciona. Lo importante que yo quería que vieran era, sí, alguien levantó la mano a ver, antes de que se me pase. Ahí, a ver. Ok, a ver. Tengo aquí
varias cosas, que si puedo mandar los links y que si hay alguna diferencia entre dejar el punto y coma y los espacios. Este de punto y coma no entiendo porque, bueno, Python no usa punto y coma, Python es salto de línea o los tabuladores, si eso es a lo que te referías. No tenemos ninguna diferencia. La diferencia es cuando lo abrimos, no sé, por ejemplo, aquí estoy usando Atom como editor de texto y acá lo que les estaba mostrando, estoy usando Visual Studio Code. Entonces, a la hora que yo lo abro en diferentes editores de texto, puede ser la diferencia. Y la otra pregunta es si es case sensitive. Bueno, pudiera ser bueno, no pudiera ser, si es case sensitive, de preferencia manéjenlo todo en minúsculas, como lo marca el estándar de Python, y no tendríamos ningún problema. ¿Ok? Y bueno, una vez aclarada la duda, nosotros aquí tenemos los diferentes sitios, y lo que me interesaba que vieran era este archivo, este manage.py. ¿Por qué? Porque este manage.py, déjenme buscarlo, es el que voy a ejecutar. Voy a hacer Python manage.py y que inicie el servidor, que inicie mi servicio. Una vez que hace esto y que me dice que no tiene ningún problema, dice tu sitio ya está listo y está alojado en esta dirección, en el puerto 8000. Yo vengo a abrir este puerto y ahí va. Esperamos tantito. Sí, no, ahorita no. Déjenme quitarle el test y ya está haciendo ahí su función. O, bueno, aquí tenemos también la parte de administración. Este framework en automático trae una pantalla de administración, es decir, aquí yo me puedo loguear. Y en esta pantalla de administración es muy cómodo para nosotros porque yo ya no tengo que estar implementando seguridad, como puede ser en otro tipo de frameworks, como puede ser en PHP, que tengo que estar configurando el framework y todo. Aquí, pues yo ya puedo estar teniendo la seguridad de mis usuarios, nada más creo que tengo un usuario. Y finalmente, yo en el proyecto fui configurando que fueran apareciendo todas mis tablas que estoy ocupando. Entonces, aquí puedo entrar y administrar los datos que puede llegar a tener mi aplicación, los diferentes catálogos. ¿Ok? Y bueno, me preguntan que si hay librerías para el manejo de servidores o de servicios en nube como AWS, Azure. Me parece que tendríamos que buscar ahí en los módulos y nosotros podemos estar extrayendo esa información de AWS, si es a lo que te refieres. O el otro punto es, bueno, quizás tú dices que Heroku no es, o sea, Salesforce no es de mi agrado, porque al final del día es Salesforce, y lo quiero en algo más confiable, como puede ser un AWS o un Azure. También podemos montar una máquina virtual que esté ejecutando los scripts. Y de hecho, Azure creo que te permite también hacer algo ya con Power Automate. Ese lo estoy revisando yo, porque la verdad es que es algo bastante interesante. Te permite automatizar un montón de cosas y sobre todo con esto de cuando manejas datos, entonces resulta ser que el proveedor te manda su listado por correo electrónico y hay que subirlo a la base de datos. Entonces usamos Pandas para el manejo de datos y estamos usando Power Automate para poder hacer la lectura de los correos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tendríamos esta es la pantalla de administración, no tiene mucho chiste. Sin embargo, es algo que quienes programamos en web sabemos lo que cuesta hacer esto o lo que es o el dolor de cabeza que es mantener las contraseñas encriptadas y demás, porque esto ya trae una seguridad de encriptación. Y podemos llegar a este tipo de resultados bastante rápidos. Y por ejemplo, aquí lo que hice
es un web scraper. El web scraper lo que va a hacer es abrir un navegador, tomar la información de un sitio web y almacenarla en mi base de datos. Como pudiera ser, alguien me comentó, en este caso se lo hice a un despacho de abogados, que estos tenían que buscar un volumen importante de marcas en INPI. Entonces, a la hora que ellos tienen que buscar el volumen de, no sé, me parece ellos me decían, por jalón, estamos buscando como 300 marcas y es algo muy pesado para nosotros. ¿Cómo funciona? Pues bueno, en este caso yo aquí tenía un botón muy rápido, que era con el que yo testeaba mi programa. ¿Qué es lo que hace? Esto empieza a abrir esta página, viene, aquí ya tengo cargada una marca, viene, la escribe en la parte de abajo, le da clic aquí en el link, hace un copy-paste de cada uno de los campos y yo puedo identificar cuál es y después lo guardo en mi base de datos. ¿Para qué? Para que después ellos pudieran exportar esta información en un Excel y pudieran hacer sus validaciones. Entonces, ¿cómo podemos ver que sí extrajo mis datos? Aquí en la terminal, aquí está todo lo que estaba en pantalla y esto es lo que guardo. Si se dan cuenta, es otro arreglo, es un diccionario. ¿Cómo sé que es un diccionario? Tiene parecido a formato JSON. Ajá. Tenemos una llave y un valor. Coma, llave, valor. Y así es como estoy extrayendo los datos y voy y los guardo en mi base de datos. ¿Ok? Y entonces, esto me va a permitir también meter archivos HTTP para las visualizaciones. Aquí las tengo. Son los divs. Y aquí esto tiene la facilidad de que puedo hacer un extend. Es decir, no importa a dónde me mueva, siempre se va a ver lo mismo. ¿Por qué? Porque este es el bloque de contenido. Y va a extender el base HTML. Yo tengo este archivo, base HTML, y aquí le vas a poner el contenido y aquí vas a poner el nav. ¿Por qué? Porque el navegador va a ir cambiando y entonces yo voy a hacer plantillas y estas plantillas me van a ayudar un montón a no estar escribiendo mucho código, que eso es una de las ventajas y bondades. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y de dónde estoy jalando y dónde estoy haciendo toda la magia? También del web scraper y de estar metiendo o automatizando esta prueba, porque son módulos de automatización de pruebas de servicios web. Aquí lo tengo en web scraper y es en views. En los views, por cada clic o por cada vista, más bien por cada página, voy a desplegar esto. Esto es lo que tiene cada vista. Y arriba, con los arrobas, son los decoradores. Estos decoradores, ¿para qué van a funcionar? Pues bueno, aquí simplemente me van a indicar que para que puedan acceder a este sitio, a esta vista, tienen que estar logueados. Si ellos no están logueados, no van a poder acceder aquí y me tiene que batear al usuario. Porque, pues bueno, puede ser que ellos pues, pongan catálogo.marca.html porque se sepan los links y se lo brincan, ¿no? Se brincan la parte de la seguridad. Aquí con los decoradores es muy fácil tenerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos un montón de funciones, pero el chiste era que vieran que pues, todo está escrito en Python, todo el backend está en Python. Y no solo eso, también podemos nosotros hacer nuestras APIs, también con Django. Django tiene su módulo para hacer APIs. La verdad es que con Django no tenemos límite y como se pueden dar cuenta, esto era muy rápido. Yo había hecho un script para el web scraper. Sin embargo, pues bueno, el despacho de abogados me dijo, pues sí, pero pues mis usuarios no tienen los conocimientos para poder ejecutar un bash en terminal. Necesito algo más automático. Bueno, pues entonces le pusimos una capa de interfaz de usuario, que fue un
un Django para que todo quedara en el mismo sistema o en el mismo lenguaje de programación. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Y finalmente, bueno, los usos del IoT son los scripts para Raspberry. Me parece que tenía uno por aquí muy corto y muy rápido. Básicamente aquí yo estoy importando los pines de la Raspberry. Aquí, bueno, si se dan cuenta, no dejo de usar Django. ¿Por qué? Porque a través de una página de internet yo hacía mis botones, hacía mi página, damos clic, vengo y el pin 1 lo pones como encendido. El LED del pin, perdónenme, aquí lo estoy declarando, el pin 12, lo pones en estatus encendido, que es un 1, o lo pones en un estatus de apagado. ¿Ok? Entonces podríamos hacer cosas más complejas a través de los pines, de traer un PWM, que son pulsos regulados, y cosas un poquito más interesantes y complejas. Eso también se puede hacer. Y como extra, tampoco quiero dejarlo ahí botado. Y para muchas empresas, lo que estamos usando son bots para respuestas. Aquí también nosotros podemos hacer bots de Telegram. Ya como manera nativa, inclusive, pues bueno, en mi caso yo lo incorporo con IoT. Y entonces en este caso, pues aquí yo estoy respondiendo a los mensajes de este bot, Makertronics Bot, y lo tengo yo corriendo en Heroku. Heroku nos ayuda un montón a que esto esté corriendo todo el tiempo. Y entonces cada vez que den clic en mi bot, pues bueno, viene y ejecuta una función, ya sea la función ayuda, la función start, que es cuando comienza. Entonces aquí, lo hice en la universidad, era para un grupo de robótica. Entonces la primera respuesta que nos daba era, soy Mechatronic Bot. Y pues bueno, todo el chiste para que se unieran con nosotros, y aquí venía, ¿no? Entonces tiene tiene un muy buen impacto. De hecho, lo he implementado en trabajo como un bot interno, básicamente, para recursos humanos. Entonces, quien tiene dudas, no sé, acerca de prestaciones o de, no sé qué otra cosa tenemos, la línea de ayuda psicológica, que pues por ahí salió todo esto, porque tenía muchos compañeros que les daba pena ir y preguntar en RH. Lo hicimos de manera anónima a través de un bot. Entonces ellos saben que quien contesta es una máquina y que nadie se va a enterar que pues están yendo al psicólogo. Y bueno, vamos a tocar ahora sí ya un poquito más de teoría, ya no tanto de código. Tenemos los usos de ambientes. Tenemos dos aplicaciones principales que son Anaconda, Conda, y bueno, y Conda es Miniconda, que es una versión pequeña de Anaconda. ¿Y para qué funciona? Bueno, vamos a aislar nuestras dependencias o las versiones de Python. ¿Por qué? Porque resulta ser que Python, bueno, es un lenguaje que lo están actualizando constantemente. Eso es una ventaja y una desventaja a la vez, como se podrán imaginar. Porque puede ser que en la versión 2.7 a mí me permitían hacer un print sin paréntesis. O sea, yo nada más ponía print, el string de lo que yo iba a mostrar en terminal, y funcionaba. A partir de la 3 tengo que ponerlo entre paréntesis. Entonces, si yo estoy actualizando mi versión de Python constantemente, voy a perder ese tipo de cosas en mi código o no se va a ejecutar correctamente. Ajá. O qué pasa si, lo que les comentaba, yo instalé la versión 3, pero mi compañero programó en 2.7. Entonces, a la hora que él me pasa el módulo, pues no va a funcionar en mi computadora. Para eso tenemos estos ambientes. Estos ambientes, bueno, les voy a mostrar aquí lo que sería Anaconda, que es la parte más sencilla de poder ocupar estos ambientes. Por defecto nos va a decir, bueno, ¿qué aplicaciones son compatibles con, ahí está, con nuestro
sistema, ¿no? Entonces, en este caso, yo aquí tengo instalado Visual Studio, me dice, ya lo tienes instalado, nada más hay que echarlo a andar, tú aquí lo abres. PyCharm también lo tengo instalado. No sé si seguramente lo tengo instalado para poderlo echar a andar. IBM Watson para hacer análisis de datos o el lenguaje máquina. Y los Jupyter. Los cuadernos de Jupyter también lo tengo aquí. Y de manera automática o muy fácil, yo puedo darle clic en instalar y lo va a instalar en mi máquina. Ajá. Y bueno, aquí me va a mostrar todos los ambientes que yo tengo instalados en mi máquina. ¿Ok? Entonces, cuando yo creo, déjenme buscar, para crear un ambiente, bueno, aquí a los entornos, y aquí yo puedo importar un ambiente, me pueden compartir el punto YAML, y ese va a setear todo el ambiente. ¿Para qué? Pues para que quien me comparte esto, quien me comparte los scripts, bueno, pues tengamos la misma base. Esto para quien maneja servidores y maneja servicios web, es muy parecido a Docker sin ser Docker, ojo. ¿Ok? Porque es como si tuviéramos pequeños contenedores y dependencias específicas de cada cosa. ¿Ok? Entonces, a la hora que yo voy a crear un entorno, me va a permitir crearlos tanto en R como en Python o ambos. Y la diferencia con R, pues es que R es solo R, es otro lenguaje de programación que está más enfocado a estadística, no es de propósitos múltiples como lo es Python. Aquí Python suele mostrarnos la lista de, no sé por qué no lo está haciendo, pero bueno, la lista de versiones que tiene Python para que nosotros escojamos la versión con la que programan nuestros compañeros o la que nuestra empresa acordó, que es el estándar. Y bueno, nombramos nosotros el entorno y con eso se setea en automático. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, aquí, cuando yo vengo y abro, no sé, los diferentes entornos, aquí, ¿qué es lo que me está mostrando? Todas las librerías que tengo instaladas en ese entorno. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, para este entorno que estoy abriendo, que es el Telegram bot de Pensky, pues no necesito tener pandas o no necesito tener Django. Entonces, como no necesito tener eso, no lo voy a tener instalado. Y aquí también nos va a ser más fácil buscar los paquetes. Y entonces, si yo necesito instalar un TensorFlow para hacer Machine Learning o algo un poquito más complejo, le doy clic y se empieza a instalar sin estar abriendo una consola, como se los mostré al inicio. Entonces, instalar módulos también se vuelve mucho más fácil con este tipo de herramientas. ¿Cuál es la diferencia entre usar Miniconda? Bueno, Miniconda todo funciona en la terminal. Y la diferencia más fuerte, por eso quizás, no sé, si alguien se anima a estudiar con nosotros Python, pues bueno, se van a encontrar con que nosotros recomendamos usar Miniconda a diferencia de Anaconda. ¿Por qué? Miniconda ocupa menos memoria, menos recursos de una computadora. ¿Por qué? Porque no necesito cargar una interfaz gráfica, no necesito cargar todos los instaladores que vean al inicio. Entonces, como no conocemos las capacidades de sus equipos, recomendamos Miniconda. Más no significa que sea el rey o el más fácil o el más intuitivo. Aquí de verdad hay para todo. Habemos gente que preferimos usar las interfaces gráficas, como puede haber gente que le guste más usar una terminal. Digo, hay para todos. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya tocamos este punto, vamos a pasar a los Jupyter Notebooks. Aquí, un Jupyter Notebook nos va a funcionar, primero que nada, para hacer la presentación. Segundo, para hacer un debugging más fácil. Aprovechamos aquí el poder que es un lenguaje interpretado, es decir, lo que yo les comentaba. En tiempo real va a ir convirtiendo nuestras líneas en lenguaje máquina. Un ejemplo de esto, se los puedo mostrar aquí. ¿Dónde lo tenía?
aquí vamos a limpiar. Primero, hay algo que hay que hacer. Yo tengo que reiniciar este cuaderno. ¿Para qué? Para que entonces me limpie todas las variables. Ajá. Y entonces, si se dan cuenta, todos los resultados también me los quite. Ahora, ¿a qué me refiero con que esto lo va a interpretar o lo va a correr en tiempo real? Aquí hay otra cosa que hay que mostrarles. Aquí, cuando yo le doy clic aquí en variables, yo voy a poder aquí ir viendo mis variables en tiempo real, es decir, déjenme quitar esto de el ejercicio que yo tenía aquí arriba, o que les mostré en la presentación, con el RFC. ¿Okay? Entonces yo aquí tengo cargado el RFC y lo estoy guardando en una variable que se llama RFC. A la hora que yo lo ejecuto aquí se ve cómo lo estoy guardando y el valor que tiene almacenado esta variable. Y finalmente, yo pudiera hacer línea por línea o puedo ejecutar un bonche de comandos, como puede ser el caso. Aquí ya estamos viendo que estoy guardando estas variables, como se los comentaba, o lo mismo que mostré en la presentación. Y de igual forma lo estoy imprimiendo en consola, que me lo van a poner aquí abajo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el trace o queremos ver en dónde quedó la bolita, muchas veces con las variables, porque para eso es un debugging, para saber cómo convertimos un valor inicial o en dónde se está atorando y dónde un cálculo no está dando el resultado esperado. Porque puede ser que pues, nos hayamos equivocado de operador. En lugar de sumar, estamos multiplicando y no nos dimos cuenta. Entonces, esto nos va a ayudar un montón. Eso es una. Y segunda, como se dieron cuenta en el ejercicio anterior, o bueno, en lo de Machine Learning, va a guardar todos nuestros datos. A la hora de guardar todos nuestros datos, podemos hacer una presentación mucho más fácil. Y también nosotros en este workbook, aquí, en este caso, tenemos otra cosa que se llaman los markdowns, que estos markdowns, bueno, funcionan para meter texto dentro del código y que se vea de alguna manera más presentable, ¿ok? Entonces, para, no sé, enviar una presentación a nuestros jefes y demás, esto es una muy buena opción. Ahora, esta herramienta está, en este caso, embebida dentro de Visual Studio Code. Por eso yo no necesito instalarla en mi máquina. Y de igual forma aquí me va a dejar elegir, porque ya está configurado, a la hora que nosotros instalamos Anaconda y Visual Studio Code, se linkean y me permiten aquí seleccionar el ambiente sobre el cual yo voy a ejecutar mis peticiones. ¿Ok? Entonces, estos tienen que ir de la mano prácticamente siempre. ¿Para qué? Pues para que tengamos una mejor experiencia. Es decir, no estar dándonos de topes, porque pues resulta ser que, como les comentaba, el estándar de la compañía es usar un Django versión 3 y ya vamos en la 4. A la hora que yo instalo la última versión, pues va a haber muchas cosas que no van a funcionar, o puede haber cosas que pueda hacer yo y después cuando yo se las pase a producción, ya no estén dentro del estándar. ¿Ok? Y bueno, finalmente, el último punto que yo quería revisar con ustedes, ya para terminar esto, es una pequeña comparación entre un script que se hace, en este caso, fíjense, en C#, este script para que me va a funcionar. Ustedes se preguntarán. Esto es para poder extraer datos de Banxico. Es decir, Banxico tiene su propia API que nos va a permitir extraer inflaciones, tipos de cambio,
y no sé qué otros indicadores podemos extraer realmente, no me he puesto a checar. Lo que yo extraigo de aquí es la inflación y el tipo de cambio, y tengo esto automatizado también en C#, pero nosotros lo podemos hacer también con Python. Si se dan cuenta, primero, estoy usando solamente 16 líneas contra un Banxico que está usando inclusive hasta una función para poder extraer los datos. Nosotros podríamos hacer lo mismo, sin embargo, no tendríamos por qué complicarnos tanto la vida en extraer y sobre todo en limpiar o tener los JSONs. Si se dan cuenta, nosotros podemos hacer el JSON aquí, limpiar o leer un JSON con una sola tecla. Ahora, aquí también estamos entrando. ¿Para qué les digo? Mejor lo ejecuto. Ok, ahí está. Aquí abajo también me está abriendo la terminal y me está diciendo, mira, a ver, tu primer print es el request y después te vas a imprimir el contenido del request. ¿Ok? Entonces, el primer print me dice que fue exitoso, que me dio el estatus de HTTP 200. Si esto no hubiera sido exitoso, hubiéramos obtenido un 400 o un 500, que es un error. Un 200 sabemos que es un exitoso. Y de aquí nosotros tenemos esto, que es lo que estamos extrayendo. Entonces, voy a abrir el primer punto, que es el BMX, después abro las series, después de las series me quedo con la primera posición, y después de la primera posición extraigo lo que son los datos. Aquí estoy extrayendo la tasa objetivo, que es básicamente la tasa de interés, o pues sí, el objetivo de la inflación. Es lo que estoy extrayendo. Se tiene como objetivo 4.5 para el 2011. Entonces, aquí ya en automático, yo ya lo extraje. Y después, aquí yo voy a hacer un print por cada registro. ¿Por qué? Porque pudiera estar extrayendo más registros. En este caso solamente traemos uno. Y me vas a imprimir fecha y dato aquí abajo. Y ya después estos datos, bueno, quizás yo podría ponerlos en un data frame y mandarlos a una base de datos, o de una vez meterlos en un query y mandarlos a una base de datos con una librería como, no sé, PyODBC, que eso nos va a ayudar bastante. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, algún otro comentario, porque eso sería todo por mi parte el día de hoy. Francisco, en lo que generan sus preguntas o dudas, te damos tantito espacio para que respires, para que descanses un poco. Llevas ya casi una hora hablando, te agradecemos mucho. Justo ya están levantando la voz, nosotros somos Bédulos. Vamos a buscar, por supuesto, más adelante para contarles más acerca de todas estas tecnologías de Python, de cómo lo pueden implementar. Pero justo ahorita, miren, ya le dimos un poco de aire a Francisco para tomar agua, para renovarse. Y Daniel tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Puedes abrir tu micrófono, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo una duda y fue cuando, por ejemplo, con Anaconda instalabas lo que era TensorFlow. ¿Qué de diferencia hay en que lo ocupemos como tú nos lo mostraste o ocupar una herramienta que en algún momento utilicé en otro curso, que es Google Colab, donde pues ahí prácticamente nos da la opción de ejecutar o de cambiar por ahí temas de CPU, ¿no? Entonces Sí. ahí, a nivel código de lo que nos mostraste, pues tiene como una estructura similar, ¿no? Entonces, esa es como mi pregunta.
Sí, mira. por, Ajá. porque al final, pues sabemos que a lo mejor ahorita los datos son un poco dummies, pero pues ya en un análisis más grande de información, pues podríamos tener como bueno, ese problema del rendimiento del equipo, ¿no? Es correcto, mira, la diferencia, o bueno, una de las principales diferencias que podemos llegar a presentar o a tener es que, como tú bien comentas, un Google Colab es una máquina virtual, tú no estás usando tu equipo. Ajá. Entonces, lo que yo te estoy mostrando es para que todo esté en tu equipo y todo resida en tu equipo. Esa es una ventaja si tú tienes un muy buen equipo, pero si tú estás usando una máquina, no sé, muy básica, como suele suceder de repente en las oficinas, que pues bueno, a pesar de que, no sé, en mi caso, te lo puedo comentar así, la misma máquina que trae un abogado es la que yo uso, entonces le falta galleta de repente, ¿no? Entonces tengo que recurrir a este tipo de servicios en línea para poder extraer volúmenes importantes de información. Ajá. Pero pues bueno, todo depende, primera, de tus recursos y segunda, de qué sea lo que estés haciendo. Como tú bien comentas, ahorita son datos dummy que yo puedo manejar muy bien con una máquina de uso medio, nada espectacular. Y pues bueno, eso podría solucionar. Y la otra es que, bueno, Colab es gratuito hasta cierto punto. Después de que tú empiezas a pedir como más CPU, más memoria, más cosas, empiezan a cobrar. Esa es la diferencia. Ok, gracias. Perfecto, pues no sé si alguien más tenga más dudas o los quiera dejar acá en el chat. Hola, perdón, buenas noches. ¿Habrá otra sesión o nada más será esta la única sesión que vamos a tener con ustedes? A lo largo del mes tenemos varias sesiones de diferentes temas en específico. Lo que buscamos es darles una primera sesión para que aprendan del tema, para que se interesen. Si quieres volver a ver la sesión, puedes ir directamente a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos muchas otras sesiones, pero la primera que damos siempre es como muy introductoria, justo para ver, para que pruebes, para ver si te gusta, y en caso de que sí te acerques a nosotros, de igual forma nosotros te vamos a buscar y evalúes si esto, pues primero es para ti, es lo que necesitas, y segundo, si te llama la atención para también aprenderlo o implementarlo en donde estás. Entonces, en el caso de esta sesión de Python, por lo general es que siempre vamos como en estos temas introductorios. Vale, gracias. Pues si no hay ninguna otra duda, Francisco, pues muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar la sesión del día de hoy? Pues no, muchísimas gracias a todos por escucharme una hora, y pues bueno, espero que se hayan dado una idea de todo lo que se puede hacer con Python. Claro, en este momento les pongo el link de Bedu para que puedan ver todo lo que ofrecemos. Y también les voy a poner la liga del canal de YouTube. Se los estoy dejando acá en el chat. Aquí pueden ver nuestro sitio web, todo lo que ofrecemos. Los esperamos ahí, por favor. Y también les voy a poner nuestra liga de YouTube. Ahí en YouTube, pues bueno, constantemente estamos generando este tipo de webinars, de workshops, en donde van a poder aprender diferentes temas de tecnología. Hablamos de Java, de JavaScript. También tenemos eventos de Salesforce, de análisis de datos, DevOps. Entonces, enseñamos mucho y estamos mucho en el tema de tecnología. Entonces, por favor, visítenos. Les voy a dejar acá. De igual forma, estoy buscando el canal de YouTube para que ustedes puedan entrar, ver todo lo que ofrecemos. Hay muchas sesiones como esta, de otros temas, también de Python, entonces seguramente les va a poder servir para darse una idea más amplia de lo que es Python y para qué sirve. La primera que les dejé es el sitio web de Bedu.
y ahora les estoy dejando el YouTube. Entonces, pueden entrar, revisar, ver si les funciona, ver si les gusta, si es lo que están buscando o requieren. Y de todas maneras, nosotros los vamos a buscar muy pronto para contarles más acerca de nosotros. Para ver los videos, perdón, ¿es en la parte de comunidad, en certificaciones o no? Perdón. Te acabo de dejar acá la liga de YouTube. Si quieres ahí en YouTube, ahí ya puedes ver todos los videos y ahí puedes ver todos los cursos. Todas las sesiones que hemos tenido como estas, ¿vale? El portal principal. Hola, gracias. Sí, el portal es para que vean todo lo que ofrecemos y en el YouTube están todas estas sesiones, ¿vale? Pues Francisco, creo que ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco muchísimo. No, de qué, gracias a ustedes. Que Gracias. tengan buena noche.